Bueno, vamos con este último tema que estuvimos viendo la semana pasada sobre cadenas de caracteres. ¿eh? Más, van a ver que es bastante similar para aquellos que no pudieron estar. Tiene mucho que ver con lo que vimos anteriormente, que son las colecciones de datos o las estructuras de datos. Solamente que acá vamos a trabajar con lo que nosotros generalmente consideramos una palabra o una frase. ¿eh? Bueno, esa palabra, esa frase, Python y otros lenguajes de programación, por supuesto, la va a tratar como una cadena de caracteres, es decir, una cadena de letras y caracteres en general unidos entre sí. ¿Mm? Fíjense, acá tenemos en esta ilustración, tenemos el ejemplo, por ejemplo, la frase hola a todos estaría transformada en una cadena de caracteres en donde la H ocupa la posición 0, la O ocupa la posición 1, hasta llegar al final, a la posición 11. Es decir, la longitud de esta palabra sería de 12 elementos. Ahí tenemos de vuelta para diferenciar lo que es la posición o el índice o index con la longitud de una cadena, sea colección o sea cadena de caracteres. Bien. Bueno, entonces los strings son cadenas de caracteres. Básicamente lo podemos definir en castellano simple como una palabra o una frase, como les comentaba antes, que en nuestro lenguaje de programación se van a expresar siempre a través de comillas. Puede ser comilla simple, comilla doble, comilla triple. Acá tienen ¿cómo se llaman? Las representaciones. Desde ya esta presentación está subida como PDF también en el Classroom, como para que la tengan a mano para consultarla. Traten de trabajar siempre con el material de clases porque vamos viendo de forma bastante acelerada todos los temas y me imagino que para el que no tiene la costumbre de trabajar con un lenguaje de programación se le arma un matete terrible. Así que bueno, traten de tener el material de clase a mano. Vamos a ver cómo trabajar con estas cadenas de caracteres. ¿Qué podemos hacer? Podemos concatenar, es decir, unir palabras o frases, es decir, unir cadenas de string utilizando el operador más. El operador más que nosotros lo conocemos en matemática como la suma. Bueno, en cadenas de caracteres también podemos sumar. Solamente que en el caso de cadena de caracteres lo llamamos concatenar o concatenación. Se puede indexar, es decir, acceder a caracteres individuales, como veíamos en el ejemplo de la primera pantalla. Cada letra tiene una posición específica dentro de la cadena y podemos acceder a esa posición a través de su índice o su index. Podemos rebanar o crear subcadenas. Este método se llama slicing, en donde vamos a obtener una porción específica de la cadena de caracteres. Podemos utilizar métodos de transformación que los conocemos como el case, ¿sí? Uppercase, lowercase, que es transformar todo en mayúscula, en minúscula, capitalizar, es decir, la primera en mayúscula, convertir en título, es decir, cada palabra va a empezar con mayúscula. Podemos generar operaciones de búsqueda y reemplazo de subcadenas con respecto a la cadena principal y también obtener la longitud de la cadena. ¿Sí? La función o método len ya lo habíamos utilizado con las colecciones. Esto, la mejor forma, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, la mejor forma de aprenderlo es haciendo los ejercicios. Ejercitando, practicando, es la mejor forma que van a aprender cada tema. Bueno, algunos de los métodos de los strings. Vamos a verlos así medio rapiditos. Tenemos el upper, convierte todas las cadenas, toda la cadena de caracteres en mayúscula. Acá tenemos una frase todo en minúscula. La salida va a ser la misma cadena, pero en mayúscula. Fíjense, cuando nosotros llamamos a un método, ponemos el nombre de la variable, ¿sí? O de la colección, o de la cadena de string, y colocamos un punto para llamar al método. Así que este es el método específico para
instrucciones, sea de lo que fuera. ¿Mm? Así que no se olviden de esta forma, ¿sí? Porque no lo van a poder utilizar. Entonces, acá ponemos el nombre de la cadena, punto, upper, que es el método. Lower es todo lo contrario, tenemos una cadena en mayúscula y la convertimos en minúscula llamando al método lower. ¿Eh? Capitalize va a convertir la primera letra en mayúscula. Fíjense, acá tenemos todo en minúscula y me devuelve la primera letra en mayúscula. Son varios los métodos, por eso insisto de que se descargue el PDF. Tenemos strip, elimina los espacios en blanco, los espacios en blanco al principio y al fin. Fíjense que acá tenemos dos caracteres especiales que son los espacios en blanco. Strip me los va a eliminar. Esto me va a servir mucho cuando trabajemos con registros. Tenemos el split, que sirve para separar una colección, para convertir en colección, mejor dicho, una cadena de strings. Join, para todo lo contrario, tenemos una colección acá y la convertimos en cadena de texto. Fíjense que acá el carácter especial que utilizamos para el split es la coma, pero tranquilamente se puede utilizar un espacio en blanco, por ejemplo, para que me queden las palabras separadas. Bueno, ¿qué más? Tenemos replace, ¿sí? Reemplazar las ocurrencias de una cadena por otra. Start with, esto, bueno, fíjense lo que me devuelve. Start with y end with me va a devolver un valor booleano. Nosotros acá lo que estamos haciendo es verificar si esta cadena empieza con la palabra hola. Efectivamente es verdadero, empieza con la palabra hola, entonces me devuelve un valor booleano verdadero. En este caso, preguntamos si esta cadena termina con mundo, con la palabra mundo, acá lo ponemos como parámetro, y también me devuelve verdadero. Si yo le pongo otra palabra diferente con la que termina, me va a devolver un falso. Por eso les digo, son muchos los métodos, hay que tenerlos a mano. Es medio difícil por ahí acordarse de todo de memoria. Bueno, find encuentra la primera aparición de una subcadena. Por ejemplo, mundo, acá me va a devolver la posición en la que se encuentra, que sería la posición 6, la M, en mundo. Count, la cantidad de ocurrencias, es decir, de repeticiones que tiene una subcadena dentro de una cadena principal. Recuerden que subcadena estamos hablando de una porción o de una rebanada de texto de una cadena principal. Eso es subcadena. Acá podemos verificar con isAlpha si una cadena contiene solamente caracteres alfabéticos o también hay números. Me va a devolver un valor booleano. Tengan en cuenta esto, generalmente un método o una función cuando empieza con is me va a devolver como resultado un valor booleano. Van a haber varias funciones o métodos de ese tipo. isDigits, acá verifica si hay dígitos numéricos solamente. Title convierte cada palabra en mayúscula, la primera letra. isUpper, isLower va a comprobar si es mayúscula o minúscula en cada caso. isNumeric va a comprobar si una cadena tiene solamente caracteres numéricos. La anterior, no me acuerdo si se los dije, isDigits, me comprueba si también hay caracteres especiales dentro de la cadena. Bien, vamos a ver el método slicing, ¿sí? Cómo rebanar subcadenas de texto. Para rebanar subcadenas de texto tenemos que tener en cuenta, se los voy a dibujar acá, que nosotros vamos a tener siempre tres posiciones que tener en cuenta, más allá de que no siempre las especifiquemos. La primera posición, nosotros vamos a especificar el inicio de la subcadena. Le pongo solamente esto porque la verdad que escribir con el mouse
es complicado. Acá, en la segunda posición, vamos a indicar dónde termina esa subcadena. ¿eh? Obviamente, acá estamos hablando de los índices, donde empieza, por ejemplo, en la posición 3 y termina en la posición 5. Entonces, ahí voy a tener un total de 3 letras. Y acá, en la tercera posición, si es necesario, yo le puedo indicar el salto, es decir, cada cuántos caracteres va a ir contando. Por defecto va contando de a un carácter, ¿sí? De la H pasa a la O, de la O a la L, de la L a la A, de la A a la coma, de la coma al espacio en blanco, y así sucesivamente. Pero si yo acá, por ejemplo, le especifico que vaya de 2 en 2, y bueno, va a pasar de la H a la L, de la L a la coma, de la coma a la M, y así. Entonces, siempre tenemos esas 3 posiciones que especificar. Fíjense, acá tenemos, acá les explica que es inicio-fin, ¿vale? Pero no está especificado la tercera posición, que es el salto. Esto es igual que en el for. Y acá tenemos cómo obtener cadenas con índices específicos. Por ejemplo, si nosotros especificamos el inicio, pero no especificamos el final, Python entiende que tiene que empezar a partir de la posición 6, que acá sería la M, hasta el final de la cadena. Así que acá me devolvería como resultado mundo. Si yo especifico un principio y un fin, me va a devolver desde la posición 2, que sería 0, 1, 2, la L, hasta la posición 7. 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, va a llegar hasta acá, es decir, me va a mostrar, recuerden que la posición final es el límite superior, esto es igual que en el for. Siempre termina n-1, es decir, uno antes. Y acá tenemos cómo obtener una cadena con saltos. Fíjense que acá no está especificado ni el principio ni el fin, es decir, va a tomar la cadena desde el principio hasta el final, pero con un salto de 2 en 2. Es decir, va a ser esto, 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 esto. Ahí la salida está mal expresada. Acá se comió el espacio en blanco. Me comí el espacio en blanco, mejor. No se hacía cargo de sus errores. Y obtener una cadena invertida, esto igual que lo habíamos visto en el for, vamos a empezar desde la posición -1, que es esta acá. Cuando especificamos la posición -1 es porque estamos contando de atrás hacia adelante. Estamos contando en sentido inverso. Pero también no especificamos ni principio ni fin, es decir, va a tomar la cadena completa. Esto sirve, por ejemplo, para, ¿cómo se llama? Para invertir una cadena de texto. Bueno, esto es todo la parte de teoría, ¿sí? Vamos a tratar de retomar la próxima clase algunos ejercicios, como para que pongan esto en práctica. Traten de hacerlos por su cuenta, por más que no les salgan, si que se equivoquen. Es preferible que yo pueda ver los errores para tratar de corregirlos, para advertirles a dónde cometieron error, que no tener nada de dónde agarrarme como para saber en dónde están fallando, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo nuevamente